Y deseo que cada uno de los que alcanzan a escuchar sean bendecidos de parte de Dios, sus vidas y sus familias. Continuamos en esta hora con el tema Cristo despojó a Satanás. Cristo despojó a Satanás. Y quiero tomar ahí el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20, gloria al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Todo lo que hacemos aquí, lo hacemos es para la gloria de Dios y para el beneficio de las almas. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que hubiesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el Evangelio de Juan capítulo 12. Gloria al nombre de Cristo. Verso 27 al 33. Dice la palabra: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Pero Jesús respondiendo dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Según la palabra de Dios, el motivo por el cual en estos países donde hay tanta violencia contra el pueblo cristiano y que masacran familias enteras, aún por causa de un solo cristiano, el motivo por el cual el evangelio no será detenido, e incluso en esos países de oscuridad espiritual donde hay tanta violencia contra los cristianos, donde quieren eliminar por completo las sagradas escrituras, como por decir en Corea, es el dictador, exige adoración. Allá no se puede hablar nada de la Biblia. Como en Uzbekistán, como en los países árabes, en Irak, Irán,
Y todos esos países como Nigeria, donde hay gran violencia contra el cristianismo, específicamente contra los cristianos, y esos cristianos mueren por la causa de Cristo, el motivo por el cual el evangelio llega a esas naciones. Y cuando se convierten esas almas a Cristo, lo hacen con una entrega total, que no les importa morir por la causa de Cristo, pues ellos están acostumbrados a morir por el Islam. Se mutilan. Ellos mismos se ofrecen para colocar bombas y así para desaparecer de la faz de la tierra su propio cuerpo. Y estas personas, cuando se convierten a Cristo, lo hacen con una entereza, con una entrega tan tremenda, que no les importa morir por la causa de Cristo. ¿Por qué el evangelio llega a esas naciones? ¿Y cómo llega el evangelio a esas naciones si allá está prohibido hablar de Cristo, hablar de Dios? No se puede hablar de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de la Biblia, porque los gobiernos la han eliminado por completo según sus constituciones dictatoriales. Entonces, ¿por qué el evangelio llega a esas naciones? Y cuando llega a esas personas, lo reciben con tanto agrado que mueren por la causa de Cristo, aún familias enteras. El motivo es porque Satanás ha sido despojado. Satanás es el príncipe de la potestad de este mundo. Y la potestad del mundo es las redes. Pero Satanás es el príncipe de este mundo, de los impíos. Él es el que gobierna los corazones de los impíos. Y los impíos son los que obran. Porque les voy a dar un dato demasiado importante para todo el pueblo cristiano. Los que obran son los impíos inspirados por Satanás. Porque inclusive Satanás no puede tomar ninguna arbitrariedad. No puede atacar a ningún cristiano. Y no puede impedir, oiga, pero más que todo no puede atacar, porque luego vamos a hablar el por qué él no puede impedir que el evangelio avance. Él no puede atacar a ningún cristiano porque a él le plació, se le antojó, le dio la gana. No puede. Cuando un cristiano fiel y verdadero ha sido atacado, no directamente por el diablo, sino a través de sus secuaces, porque él no puede tocar a un cristiano, pero a través de los secuaces, los impíos que están al mando de él, nos hacen daño. Y él, para poder hacer que eso suceda en un cristiano, tiene que ir a la presencia de Dios y pedirle permiso a Dios para atacar a cualquier cristiano. Ahí está el caso del siervo Job. Satanás no pudo atacar todo los lugares por donde fue atacado Job. No lo podía atacar sin antes pedirle permiso a Dios. Y Dios le lo autorizó. Y déjeme decirte, cuando Dios permite que el enemigo te ataque por los medios que él quiere, que el enemigo quiere,
Lógico que Dios, por su presencia, por su conocimiento de todo, por su omnisciencia, omnipresencia y omnisciencia, Él lo sabe todo. Para Él poder atacar a un cristiano, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Y cuando Dios se lo permite, Dios lo permite para un bien para el pueblo, para el propio pueblo cristiano. No lo permite nada más porque Él se complace o se alegra de que nos hagan mal. No, porque el postrer estado del cristiano va a ser mejor que el de ese momento cuando está siendo atacado. Ahí vemos el caso de Job. Él perdió su salud, perdió todos sus bienes, perdió su familia. Lo único que no pudo el enemigo quitarle fue su esposa y los 3 amigos que él tenía. No podía quitarse. La causa, la razón, Dios la sabe. Y la causa y la razón por la cual no le quitó la esposa es porque a esa esposa insensata, a esa esposa que no tenía la vista sino en lo trivial, en las cosas del mundo, Dios tenía que darle una lección a través de lo que iba a hacer con su siervo Job. Él perdió sus 7 hijos, sus hijos, los que tenía, todos se los mató el diablo. Le quitó toda la salud en su totalidad. La enfermedad que él tenía se llamaba lepraelefantiasis. Era una enfermedad terriblemente espantosa, una lepra donde se le caía la carne por completo y quedaba el hueso pelado. Y fue tanta la enfermedad tan terrible de ese hombre que él perdió el oído, el oír, el sabor y la vista. Pero dice que y perdió todos sus bienes. Y dice la palabra que cuando ya el enemigo acabó de atacar todo su ser, dice que el postrer estado de Job fue tan hermosamente maravilloso que, empezando por su piel, vamos a mencionar, por decir, la edad que tenía Job en ese momento. Vamos a ponerle una edad, 80, 100 años, por decir. Y dice que ese hombre le salió la piel como un niño, piel de niño. Empezando por eso, Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y le entregó los bienes multiplicados, le dio mayor riqueza. Y le dio unos hijos maravillosos con su propia esposa, la cual Dios no se la dio. Esa que le decía, se quiere mantener íntegro, pues siga ahí siendo fiel, siga haciendo sus cultos. Ya te abandonaron todos. No está sino solamente aquí 1, 2 o 3 y los demás te han abandonado. Siga honrando a Dios y a la postre vas a quedar sin nada. Y Dios le tapó la boca a esa mujer, como dijo Job, suele hablar como las mujeres fatuas, falta de entendimiento. Entonces el enemigo tiene que pedir permiso a Dios para atacarnos. Y Dios se lo permite para darle una lección al enemigo de que se puede ser fiel a Dios en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de la escasez, en medio de la ruina. Se puede ser fiel a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, la razón por la cual el evangelio llega a esas naciones es porque el enemigo fue despojado. Él ya no tiene poder sobre el reino. Él gobierna mientras tanto en los corazones de los impíos, pero no puede impedir que el evangelio llegue a las almas. No puede impedir porque él está despojado.
Él ya ha sido despojado, ha sido enjuiciado. Porque las puertas, el evangelio llega a ese lugar, a esos países, a esas almas. La respuesta es porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, contra el reino de Cristo, contra todos aquellos que van a conformar el cuerpo místico de Cristo. Las puertas del infierno no se pueden abrir para tragarse las almas al antojo del diablo y los demonios. No, él no puede matar a nadie sin primero haber llegado el evangelio a esa vida. Y luego, cuando ya el evangelio llegue a esa vida, el Señor dice muy claro en su palabra: no tema, le dice al pueblo cristiano hoy. Hoy le dice al pueblo cristiano: no tema a los que matan este cuerpo, a los que nos quitan la vida, a los verdaderos cristianos, a los que no son cristianos sino aparentadores, hipócritas, disfrazados de oveja cuando son lobos rapaces. A esos ahí están. Pero al verdadero cristiano el Señor les dice: no teman a los que matan este cuerpo. Tema más bien aquel que puede matar, destruir su alma en el infierno. ¿Y quién es? Cristo. Pero ese temor es un temor reverencial que nos lleva a la obediencia, a la práctica de la palabra de Dios, a la práctica de lo que hemos aprendido de la doctrina de Cristo. Entonces el cristiano no tiene por qué temer. Ya llegó el evangelio a Nigeria. Esos cristianos, esos hombres, esas mujeres que se convirtieron a Cristo no pueden tener temor de la muerte. Ellos mueren con gozo, con alegría. Yo creo que para ellos la muerte les sabe a miel. Es una delicia, porque murieron por una causa maravillosamente gloriosa, la causa de Cristo. Entonces el reino no puede ser detenido. El evangelio no puede ser detenido, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra los que son de Cristo, contra la iglesia de Cristo, y ellos forman parte. Entonces, ¿cómo llega el evangelio a esos países donde han eliminado la Biblia por completo, sus constituciones dictatoriales? Una maestra en uno de esos países recibió una inspiración tremendamente escalofriante de parte del diablo. Y llegó y dijo: bueno, muchachos, en la clase a los niños, el que me diga si en su hogar hay un librito así negrito que se llama la Biblia, solamente me van a decir y les voy a dar un premio aparte de la calificación, que es un 10. Que es un 10. Usted sabe, los niños están educados por los padres, si son cristianos, a que no vayan a dar esa información, ¿cierto? Pero por X o Y razón, a la niña determinada se le olvidó de pronto, o la familia no le hizo la advertencia a la niña acerca de ese librito negro. Cuando de un momento a otro llegó y nadie se dio cuenta, porque la maestra había dado el dato de que no denunciaría al niño. Llegó la niña y puso la nota: en mi casa hay un libro negro debajo de la cama. La astucia del diablo para bregar a sacar la Biblia de los hogares de los cristianos es bárbara.
La niña no recibió el premio porque inmediatamente hubo el reporte de la maestra a las leyes dictatoriales y llegaron y arrasaron con toda la familia. Es una manera astuta de darse cuenta donde hay cristianos. Y en estos países los cultos los hacen en silencio, cerradas las puertas. Y el que es cristiano, poco a poco va entrando la Biblia sin decirle a la mamá. Va entrando. ¿Cómo llega la Biblia a esos lugares? ¿Cómo llega el Evangelio a esos lugares? Lo vamos a ver. Ya está la Biblia ya. Entonces ese cristiano se convierte a Cristo. Como él sabe de que papá y mamá están bajo el yugo, bajo la dictadura, entonces ese papá o esa mamá puede entregar al hijo, aquello llamado cristiano, que está violando las leyes constitucionales del país. Entonces, ¿cómo hace ese hijo o ese papá o esa mamá para poder evangelizar a la familia en general? Ahí calladitamente va colocando versículos de la Biblia lo llaman de esa manera accidentalmente. El papá coge ese, porque de tal manera amó Dios al mundo. El papá de pronto queda impactado por la palabra, porque la palabra tiene un efecto maravilloso, es viva y eficaz. Ese papá vio ese texto, lo guardó. Si quedó impactado, lo guardó y empezó a atesorar hasta que ya se fue descubriendo, fue llegando hasta que cogió todo el núcleo de la familia. Se convirtieron, entonces el culto lo hacen calladamente. ¿Cómo llega el Evangelio a esos lugares y cómo llega la Biblia a esos lugares? Por los extranjeros. Por medio de los extranjeros era que los apóstoles ganaron multitudes de almas en la gran mayoría de los pueblos donde el Evangelio dio inicio. Entonces llega un extranjero cristiano y a ese extranjero cristiano no le prohíben ser cristiano, porque él es cristiano y es extranjero. Él es extranjero. Las leyes para ese extranjero no se aplican. Entonces, el cristiano tampoco, como él es sabio, va hablando la Biblia así abiertamente y espontáneo y en público. ¿Cómo evangelizan los extranjeros a esa gente de esos países de oscuridad espiritual? Muy fácil. Van aquí los cristianos extranjeros, los que vinieron de tal país, y ellos llevan folleticos, versículos de la palabra, y se acercan a las multitudes y se tropiezan con ellos, y luego ahí les meten en los bolsillos, en los bolsos, les meten los versículos. Cuando ven la oportunidad que alguien lleva un paquete, una bolsa, les meten una Biblia o les meten un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento que hay aquí es uno de los que ha surgido mayor efecto en esos países porque es pequeño. Pero aquí está casi todo el contenido, o está el contenido primordial, básico para la salvación, que es el Nuevo Testamento, con salmos y proverbios. Entonces como es pequeño, fácilmente se los meten a las personas. Si son bolsillos amplios, se los meten. Le meten esos. Amén. Entonces así es que ellos evangelizan. No se sientan a hablarle de frente a una persona, porque ahí están las leyes, y a esa persona inmediatamente llegan las autoridades a escuchar qué es lo que están hablando, porque están los emisarios, están los corresponsales, están los espías. Entonces de esa manera
evangelizan a esos países y entran la Biblia. A esos extranjeros, los cristianos ya residentes que están allá ya fundamentados en ese país determinado, ya tienen una forma de comunicación con los extranjeros que saben ellos que son cristianos. Entonces le encargan la Biblia. Y ese extranjero, si tiene una o dos Biblias a la mano, ellos se despojan de ella y se la entregan de una manera que no se vayan a dar cuenta nadie, clandestinamente. El evangelio llega a esas naciones por los extranjeros y se convierten las almas, porque el rey, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra los cristianos, contra los que van a pertenecer al reino de Cristo. De ahí que la cruz es el juicio del mundo. Cristo en la cruz enjuició al diablo y al mundo impío. Al diablo lo despojó. Al diablo le quitó el poder del derecho al reino. Él no puede impedir que el reino de Dios avance, que el evangelio avance. La cruz es el juicio del mundo. La cruz juzga al mundo declarándolo o declarando su culpabilidad delante de Dios. El mundo impío ya está declarado culpable delante de Dios mediante la cruz de Cristo. Cristo enjuició al diablo y al mundo impío. Todo aquel que no se convierta a Cristo, la cruz ya lo enjuició. Si muere sin Cristo, inmediatamente va a parar al infierno. Esa es la cruda realidad. Va a parar al infierno, porque ya Cristo enjuició al mundo. Alabado sea el nombre del Señor, declarándolo culpable delante de Dios. De ahí que la derrota de Satanás es el triunfo del evangelio. Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Satanás, él creyó que cuando llevaba a Cristo a través de esos impíos que le estaban torturando, maltratando, hiriendo, escupiendo, hiriéndolo, él creyó de que se iba a salir con la de él. No, este va a sacar la mano, este no va a llegar hasta allá a la cumbre, no va a poder cumplir el propósito de Dios. Pero resulta que cuando Cristo fue colgado en el madero y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inspiró, y un momento ya inclinó su cabeza, que partió. El diablo dijo: lo hemos matado. Pero la sorpresa es que él fue y Cristo llevó un mensaje al infierno. Llevó un mensaje al infierno. Y luego fue levantado por Dios el Padre. No me explico por qué hay denominaciones heréticas, religiones totalmente diabólicas, que no creen que Dios el Padre es diferente al Dios el Hijo, y que Dios el Padre levantó de la muerte, de allá de la muerte, a Dios el Hijo, a Cristo. Dios levantó entonces la muerte de Cristo en la cruz, enjuició al diablo y al mundo, declarándolo culpable delante de Dios. Entonces, de ahí que la derrota de Satanás es el triunfo del evangelio. Por eso el evangelio corre tranquilamente. Él se abre paso. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. No tiene que pedirle permiso al dictador tal. No tiene que pedirle permiso a ningún gobernante de ninguna nación. El evangelio llega con libertad a todos los países hasta que esté el último mortal aquí en la tierra, y luego ya se acabará el evangelio para siempre. ¿Por qué? Porque ya cumplió lo que había que cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la derrota de Satanás es el triunfo del evangelio entre los gentiles. Los judíos rechazaron el evangelio.
Los judíos rechazaron el evangelio, rechazaron al Mesías. Por eso la responsabilidad, la obligación del verdadero cristiano en la actualidad es orar por el pueblo de Israel, por los hebreos, para que ellos se conviertan a Cristo, para que Dios, a través y mediante el ministerio del convencimiento del Espíritu Santo, traiga a los judíos que están allá, que están en esta tierra, los traiga a Cristo, porque el judío que se muera sin Cristo en el corazón, derechito va para el infierno. Ningún judío que muera en la actualidad sin Cristo, así viva toda la Torá, así viva todo el Antiguo Testamento, así viva los 5 libros que ellos tienen allá en la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Así ellos vivan al pie de la letra esos libros. Si no se convierten a Cristo, se pierden, se mueren por la eternidad. Entonces, el evangelio triunfa por la derrota de Satanás. Y es triunfante entre los gentiles. Ahí se está evangelizando a los gentiles. Llega al país tal, que es que allá es un peligro. El evangelio se abre paso. El evangelio se abre paso. Y llega el evangelio a esos lugares. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. El anunciar el evangelio ata. Mire, cuando nosotros, por eso es que el verdadero pueblo cristiano no tiene por qué estar llegando y decirle en la iglesia, porque como lo hacen de costumbre, esos lugares del tal llamado avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Eso de estar uno reprendiendo, atando al diablo, eso no es bíblico. Nosotros atamos al diablo cuando predicamos el evangelio. Él queda atado, él queda imposibilitado, él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada cuando Cristo a través de su palabra empieza a hacer una obra de redención mediante el ministerio del Espíritu Santo en las vidas. Por eso Satanás es atado. Oiga bien, el anunciar el evangelio ata, derrota y frustra los planes de Satanás. Ahí ya lo vimos y vamos a tomarlo más ampliamente. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 10. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Verso 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero no regocijéis que los demonios o espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestro nombre estar escritos en los cielos. Os doy potestad. Alabado sea el nombre del Señor. Pues según Mateo capítulo 12, versos 28 y 29, los bienes que hay en esta casa, porque esta casa, este mundo era la casa de Satanás. Aquí él imperaba, aquí él gobernaba, aquí él dominaba. Pero cuando Cristo vino, nació, cumplió su ministerio, murió y resucitó, ya Satanás fue despojado de esta casa. Él no tiene parte ni arte en este mundo. Él, cuando llega el evangelio a una parte, él tiene que quedarse quieto. Él queda imposibilitado, queda atado. Entonces las almas que están en esa casa, porque esta casa le pertenece al diablo, sí, por el momento le pertenece al diablo, porque él es el Dios de este mundo.
Pero los bienes, él fue despojado de los bienes. El Señor le quitó los bienes, se los arrebató con su muerte, con su sacrificio, muerte y resurrección. Le arrebató los bienes a Satanás, y los bienes son las almas. Gloria al Señor. Por eso él no vino aquí a tener riquezas materiales, a tener riquezas literales. Él vino aquí a arrebatarle los bienes al diablo, porque los bienes más preciosos que hay en este mundo son las almas. Gloria al Señor, amén, así es. Mateo capítulo 12, verso 28 y 29 dice la palabra: por eso el enemigo trata de oponerse, pero el Señor lo despojó de sus bienes. Dice la palabra: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo ató Cristo las almas, o cómo ata Cristo las almas? ¿Cómo te ha atado a ti, hermano del alma, al reino de los cielos? A través del evangelio. Cristo. Perdón, alabado sea el nombre del Señor. Cristo ató al diablo hablándole el evangelio a las almas. Y al hablarle el evangelio a las almas, el diablo quedó atado, imposibilitado. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Gloria al nombre de Cristo. Ojo con esto. Pues según Mateo capítulo 12, versos 28 y 29, sus bienes son las almas. Cristo saqueó, despojó la casa de Satanás, la cual es el mundo impío. El mundo impío. Usted y yo éramos impíos, practicantes de la impiedad, practicantes de la injusticia, de la iniquidad, practicantes de la crueldad. Y Cristo ató a Satanás cuando llegó el evangelio a tu vida y a mi vida. Y fuimos sacados de ese mundo impío al cual le pertenecíamos, y nos trasladó a su reino a través y mediante la exposición de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Jesucristo nos rescató, nos sacó de la casa de servidumbre, de esclavitud. Allá éramos esclavos del diablo, de los demonios y del pecado. Y Cristo nos rescató, nos sacó de esa casa impía, de impíos. Apocalipsis 12:10. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Toda gloria le pertenece a nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor nos rescató, nos sacó de esa casa de servidumbre. Alabado sea el nombre del Señor, la cual le pertenecíamos a Satanás, y ahora le pertenecemos a nuestro amado Salvador Jesucristo, y tenemos el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús en su primera venida derrotó. Cuando Él vino por primera vez, derrotó
despojó a Satanás. Apocalipsis 12:5, mire lo que dice. Y ella dio a luz un varón, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús es el Hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, que lo parió el pueblo de Israel. Cuando dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Israel dio a este hijo. De Israel nació Jesús, alabado sea el nombre del Señor, por medio de esos instrumentos, José y María. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Jesús en su primera venida derrotó. Ya con el solo hecho de nacer aquí en la tierra, de llegar aquí a la tierra, ya se entró aquí a la tierra. Con ese solo hecho, ya ahí ya estaba derrotando, despojando a Satanás, porque estaba tomando su lugar, el lugar que le pertenece a Dios, para gobernar al ser humano. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea el nombre de Cristo bendito. Por el triunfo de Cristo. ¿Y cuál es el triunfo de Cristo? ¿Cuál es el triunfo de Cristo? Su resurrección. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de su vida y de mi vida? Pero por el triunfo de Cristo, que es su resurrección y ascensión, porque tenía que subir. Él no podía resucitar y quedarse aquí en la tierra. Él tenía que subir, para de ahí en adelante cumplir un propósito, un fin. Él tenía ya. Cristo murió como un cordero, fue sacrificado como una víctima, un sacrificio por rescate a la humanidad, para rescatar a la humanidad. Ahora Cristo resucitó y tenía que subir para tomar un lugar, y el lugar de sacerdote. Ya Él tenía que tomar otro oficio. Ya Él ofreció su vida en sacrificio por la humanidad. Ahora tenía que subir y tomar el lugar de sacerdote. El sacerdote es el que intercede por las almas. Hacer el papel de intercesor. ¿Ante quién? Ante una autoridad mayor, que es el Padre. Entonces, por el triunfo de Cristo, que es su resurrección y ascensión, el poder de Satanás fue derrotado, fue atado y echado fuera. No podrá impedir el avance de la evangelización, porque ya Cristo no está intercediendo solamente por nosotros, sino por los que se han de convertir por la predicación de nosotros, por la evangelización de nosotros. Entonces Él intercede. Entonces, que quede bien claro esto. Por el triunfo de Cristo, que es su resurrección y ascensión, el poder de Satanás fue derrotado, fue atado y echado fuera. No podrá por ese motivo impedir el avance de la evangelización en ninguna nación, en ningún país, en ninguna vereda, en ningún pueblo, en ningún municipio podrá impedir el avance de la evangelización. Así hayan guerrilleros, así haya paramilitares, así haya sicarios, haya lo que sea, el evangelio no podrá quedarse quieto, estabilizado. No lo podrán detener. El evangelio avanzará, gústele a quien le guste o no le guste, opóngase a quien se oponga o no se oponga. El evangelio avanzará. Gloria a Dios. No podrá interferir en el señorío universal de Cristo. No podrá interferir en el señorío universal de Cristo.
El mensaje de la sangre de Cristo no podrá impedir que nosotros le digamos a las almas que Cristo derramó su sangre para salvarte, para redimirte del pecado y librarte de la casa de servidumbre. Esa sangre de Cristo es la que salva, limpia, santifica, purifica, acerca las almas a Dios y las reconcilia con Dios. Gloria al Señor. No podrá Satanás impedir el avance de la evangelización. El mensaje universal de Cristo, que es su sangre bendita. En todas partes predicamos que la sangre de Cristo es la que salva. Alabado sea el nombre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En donde quiera que llegue el evangelio, la sangre de Cristo hace su labor maravillosa de redención, de limpieza, de reconciliación del impío con Dios. Entonces, cuando se convierte una persona y ha sido lavada, limpiada, santificada, purificada y reconciliada para con Dios, ellos vencen por esa sangre y no les importa morir por la causa de Cristo, porque ya han sido lavados, reconciliados con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por eso nosotros le predicamos el evangelio a todas las personas sin importar quién sea. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. E inclusive, ustedes saben quiénes tienen más conocimiento de la palabra de Dios. En esos países de oscuridad espiritual, los dictadores. Ellos que prohíben la Biblia es porque saben el contenido. Amén. Ellos conocen qué es la Biblia. Así es. Y ellos saben que hay un Dios que hay que adorar. Es el único que hay que adorar. Pero ellos se oponen porque quieren. Porque es que eso es lo que la tendencia del ser humano ha querido por siempre. Que se adore. Que se tenga en preeminencia. Y aquí el único que adoramos y el único preeminente, el único, es Dios. Aleluya, amén. De los que más tienen conocimiento de que Dios es real, de que la palabra de Dios es real y que hay un Dios que ha de juzgarles, son esos dictadores. Ese dictador de la China. Y ese dictador de la China no podrá impedir que el evangelio allá en esa nación avance. Y está avanzando. El mundo entero, si se pone a analizar, quedarán sorprendidos que en esa nación ha avanzado el evangelio con más ligereza que en estas naciones donde hay libertad de culto. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ya fueron lavados con la sangre de Cristo. Ya fueron perdonados sus pecados. Ya sus nombres son escritos en el libro de la vida. Y por la palabra del testimonio de ellos. Entonces, como ellos fueron lavados, santificados y purificados, fueron salvados. Entonces hablan de Cristo, predican de Cristo. Ya llegaron los extranjeros a esa nación. De una y otra manera les hicieron llegar el conocimiento de la palabra a ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando son impactados por el ministerio del Espíritu Santo? Ellos empiezan a buscar la forma de cómo transmitirle el pensamiento de la palabra del Señor a la familia. Y se convierten, y cuando llegan los dictadores, cuando llegan las leyes criminales a masacrarlos, mueren familias completas por la causa de Cristo.
Y cada que se derrama una gota de sangre de un cristiano, nacen 10 cristianos. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Todo esto tiene que ver con el triunfo. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo esto tiene que ver con el triunfo de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo triunfó sobre la muerte y se sentó victorioso con la victoria que Él nos ha dado. A través de su muerte y resurrección, se sentó a la diestra del Padre para interceder por los que se han de convertir por el testimonio de la evangelización que les damos nosotros y por nosotros. Padre, yo sé que es ese sufrimiento. Esos hermanos están padeciendo por mi causa. Están sufriendo por la evangelización. Dale las fuerzas del Espíritu para que puedan llegar triunfantes a la meta. Gloria al Señor. Intercede por nosotros. Por eso ningún cristiano en absoluto puede darle lugar a la duda. Es que estoy solo. No, no estamos solos. Aleluya. Está equivocado el diablo y están equivocados los impíos. Si creen que nosotros estamos solos, nosotros no estamos solos. El que se meta con nosotros se está metiendo con la niñita negra del ojo de Dios. Aleluya. Se está metiendo con la niñita negra en los ojos de Dios. Por eso no vale sicario, no vale guerrilla, no vale paraco, no vale nadie. Porque el evangelio tiene que llegar a los asesinos. El evangelio tiene que llegar a los criminales. Porque Cristo murió por ellos. Cristo triunfó en la cruz por ellos. Aleluya. Todo esto tiene que ver con el triunfo de Cristo. De la proclama del evangelio. Se proclama el evangelio, se anuncia el evangelio. Porque el diablo ya ha sido derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz. Y él no podrá impedir el avance del evangelio. No podrá. Por eso él nos hace la vida imposible a los cristianos. Con sus emisarios. Con los que están bajo su gobierno. Queriéndonos amedrantar. Pero como nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, no damos lugar a la amedrantación. No damos lugar al miedo, al temor, a la amenaza. No damos lugar. No teman a los que quitan la vida a este cuerpo y serás lanzado a la sepultura. Teman a aquel que puede quitar la vida y lanzarlos al infierno. Y a ese es el que nosotros tememos. Pero no un temor de miedo, de espanto, sino un temor reverencial de obediencia. Aquí nos inclinamos reverentemente en señal de que nos sometemos a vivir en obediencia, agradándolo a Él, porque Él se lo merece todo, porque Él murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Pues Cristo despojó a Satanás, lo derrotó, lo desarmó. Oiga, lo desarmó totalmente. Él sin la autoridad, sin el permiso de Dios, no puede hacer nada. Él tiene que quedarse estático. Si Dios tiene un propósito con tu vida y te quiere llevar a determinado lugar y hacer su obra, hermano, el diablo no podrá hacer nada contra tu vida, porque Él está desarmado, Él está derrotado, Él está despojado. Aleluya. Colosenses 2:15. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria a Cristo Jesús. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al Señor.
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre Satanás y sobre las autoridades, sobre los demonios, sobre las potestades. ¿Sabía usted que cada nación tiene una potestad encargada para subyugar a las personas? Esas potestades, esas autoridades que están en nuestro país de Colombia, esta querida y hermosa nación, Cristo la derrotó, la despojó. Por eso nosotros nos abrimos paso mediante la exposición de la palabra de Dios, yendo con la armadura del Espíritu Santo, abriéndonos paso, predicamos la palabra con libertad, guste a quien le guste o no le guste, porque ya el diablo ha sido despojado, los demonios han sido despojados, esas autoridades, esas potestades, esos principados de nuestra nación ya han sido despojados, ya han sido derrotados, ya han sido desarmados por el poder de la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. Cristo desarmó a Satanás. Por eso aquí el comunismo no puede entrar. Por eso aquí el comunismo no podrá tomar el control. Porque aquí está uno que predica la palabra de Dios. Porque Cristo despojó a esa potestad, a ese principado que tiene subyugado a nuestro país por tanto tiempo. En el nombre de Jesús, por medio de la evangelización, este país es libre de cualquier autoridad demoníaca. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. A Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Y despojando a los principados y a las potestades o autoridades, los exhibió públicamente. El diablo y los demonios están exhibidos públicamente de que están arrinconados, acorralados, achicopalados, derrotados, vencidos por medio de la predicación de la palabra, porque Cristo lo despojó en la cruz. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. De este cosmos, de este mundo ha sido despojado Satanás, del mundo impío. Alabado sea el nombre de Cristo. De esto concluimos que la sangre de Cristo, al igual que Apocalipsis 12:11, para los verdaderos cristianos es más poderosa que las más viles acusaciones de Satanás. La sangre de Cristo es más poderosa, según Colosenses 2:15 y Apocalipsis 12:11. Que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier acusación que nos haga. El enemigo quiere derrotar al cristiano fiel y verdadero, porque es lo único que hace a través de sus mensajeros, a través de sus secuaces, a través de sus esclavos, sus sirvientes, sus esbirros, sus lacayos. Es haciéndonos acusaciones falsas, haciéndonos amenazas por el celular. A este servidor lo han acusado y me han amenazado por el celular. ¿Por qué no da la cara? Si usted es valiente, dé la cara y dígame: yo fui el que te acusé, el que te señalé, el que te he amenazado. Deme la cara, que quiero ver al verdugo, quiero ver al que me quiere quitar la vida, quiero verlo. ¿Por qué sos tan cobarde? En vez de tener pantalones, tiene la falda de su esposa o su moza. ¡De la cara! No me amenace por celular. ¡De la cara!
No te voy a tratar mal, no te voy a acusar ante las autoridades, no. Sino para felicitarte que al menos tiene la valentía de decírmelo en la cara. Porque triste y lamentablemente los secuaces, los esbirros, los lacayos de Satanás son cobardes. Hacen las cosas a las espaldas, tiran la piedra y esconden la mano. De estos dos versículos, Colosenses 2:15 y Apocalipsis 12:11, concluimos que la sangre de Cristo para los verdaderos cristianos es más poderosa que las amenazas, que las acusaciones, que los falsos testimonios que nos levantan. Es más poderosa. Esas viles acusaciones de Satanás a través de esos esbirros, de esos lacayos, de esos esclavos impíos, no tienen valor, no valen para nada, porque la sangre de Cristo es más poderosa, la cual nos ha lavado, santificado y purificado, y nos ha dado algo que sentimos el deseo de agradar a Dios en vez de corrompernos. Gloria al Señor. Por eso voy a tratar el tema, que este tema a alguno le va a parecer como algo fastidioso. Yo fui ramera. Ese es el tema que vamos a tratar. ¿Cuándo? Cuando yo lo dirija. Yo fui ramera. Y algunos fueron ramera. Cristianos fieles y verdaderos fueron rameras. Pero hoy día, muchos que fueron dignificados por la sangre de Cristo quieren volver a constituirse en rameras, vendidas al mal, al diablo y a los demonios. Ese va a ser el tema. Yo fui ramera. Y como yo fui ramera, es que le doy importancia a la sangre de Cristo, que es más poderosa que todas las acusaciones del mundo que me pueda hacer Satanás a través de sus secuaces, de sus esbirros, de sus lacayos. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Según Colosenses 2:15, el despojar a Satanás, al igual que Apocalipsis 22, y atarlo, significa su pérdida de influencia y poder en aquellos que Cristo llama a través y mediante el ministerio del Espíritu Santo por la evangelización de los que hemos sido lavados con su sangre. Él ya no tiene influencia sobre aquellos que reciben el mensaje de Cristo. No puede gobernarlos. No puede influenciarlos al mal. Si alguno llamado cristiano dice que ha caído en algún pecado vergonzoso como adulterio o pornografía, y qué sé yo, cuantas inmundicias haya, si dice ese tal que es que el diablo lo hizo caer, déjeme decirte qué mentiroso sos. Nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha sido lavado con la sangre de Cristo. Porque si usted está viciado allá pecando, lo estás haciendo porque todavía pertenece
al grupo de Satanás. Pues según estos dos pasajes, Apocalipsis 22, que fue Satanás atado, y Colosenses 2:15, significa que Satanás ha perdido la influencia y poder sobre los verdaderos cristianos. Satanás no me puede decir a mí que yo tengo que acostarme con una ramera. Satanás no me puede decir a mí, obligar de que yo me tengo que tomar un aguardiente. ¡No! Si lo hago es porque todavía pertenezco a su reino, a su gobierno. No puedo decir que pertenezco al gobierno de Dios si yo he caído en esas inmoralidades, en esas detracciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta influencia y poder tiene que ver con los gentiles. Satanás no puede detener la proclamación del evangelio. No puede detener que el evangelio llegue a una persona la cual ha sido impactada por el evangelio. No puede detener. Mateo 16:18. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria a Cristo Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ojo bien a esto. Esta influencia y poder tiene que ver con los gentiles. Satanás no podrá detener la proclamación del evangelio. Las puertas del evangelio no podrán detener la evangelización. El diablo y los demonios, los poderes satánicos, demoníacos, no podrán detener la proclamación del evangelio. Donde llegó el evangelio, él tiene que producir frutos. Si llegó a una familia, tiene que producir frutos, si quieren alguno de ellos, pero produce fruto. Porque Dios de antemano, por su presencia, sabe quiénes van a ser de él, porque no todos van a recibir la proclama del evangelio. No todos van a recibir el plan de salvación, porque Dios a nadie forza. Satanás no mantendrá en oscuridad a los gentiles, porque el evangelio está fluyendo en todos los gentiles a lo largo de la historia de la humanidad. Satanás no podrá mantener en oscuridad a los gentiles, porque el evangelio está fluyendo en todos los gentiles a lo largo de la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 12, del verso 2 al 15. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Perdón. Del 9 al 11. Repito esta parte. Satanás no podrá mantener en oscuridad a los gentiles, porque el evangelio está fluyendo en todos los gentiles a lo largo de la historia de la raza humana. Apocalipsis 12, del 9 al 11. Mire lo que dice la palabra. Del 9 al 11. Ahí va la evangelización. Ahí va avanzando. Ahí va avanzando. Alabado sea el nombre de Cristo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Alabado sea el nombre de Cristo. La evangelización no podrá detenerla Satanás ni ningún demonio. ¿Qué tenemos entonces que hacer los verdaderos cristianos? Oiga bien, hermano, usted que se cree en la lista de los verdaderos cristianos, ¿qué tiene que hacer entonces si tal Satanás ya ha sido despojado y él no podrá detener el avance del evangelio a los gentiles, a nuestra familia, a los vecinos, a los de la ciudad, a los de nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros los verdaderos cristianos? Dar testimonio y evangelizar. No hable solamente. Porque antes, por el contrario, si usted habla la palabra y no da testimonio, usted le cierra la puerta a las almas del reino. Porque hay un dicho muy claro: lo que tú haces, ahogas lo que me dices. Con tu proceder, desbarata lo que me dices que debo de hacer. Dé testimonio y evangelice. Si no da testimonio, porque primero va el testimonio. Yo no puedo llevar la palabra adelante sin mi testimonio. Yo tengo que ser un vaso puro, limpio, donde las almas se tomen ese alimento que les estoy ofreciendo. No se puede dar un alimento, una vianda agradable, sabrosa y alimenticia en un recipiente sucio, inmundo, lleno de porquerías. Dar testimonio y evangelizar. De esta forma se frustra, se pisotea la obra y la intención de Satanás. Cuando usted da testimonio y evangeliza, el testimonio suyo aprueba la palabra. E inmediatamente los planes de Satanás serán frustrados. Yo que tenía un plan tan tremendo con esta mujer, y mire, llegó ese evangélico que da testimonio. La convenció primero con el testimonio y luego le habló la palabra que a él lo cambió, lo transformó. Porque uno tiene que hablar del comportamiento que está dando ahora lo que hizo el evangelio en nuestras vidas. Entonces se frustran los planes del diablo cuando nosotros llegamos y le damos testimonio a una persona y le compartimos de Cristo. Por eso, la forma de tu comportamiento se encarga de abrirle la puerta del reino a las almas o cerrársela. Por eso, si usted no da testimonio, no hable de Cristo. Se frustra, se pisotea la obra y la intención de Satanás en las almas. Pisoteamos lo que el Satanás iba a hacer con las almas cuando le damos testimonio y le compartimos la palabra a las almas. Lo que hace que Satanás huya es la fiel predicación acompañada con la vivencia del que predica. Ojo bien a eso. Lo que hace que Satanás huya, su
suelte las almas. Salga despavorido de un hogar, de una vida. Es la proclama, la predicación de la palabra acompañada con el testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde viene algo más tremendo. Lo que hace que Satanás huya realmente es la fiel predicación del Evangelio de Jesucristo y la fiel comprensión y aplicación de la sana doctrina. Esas congregaciones donde no hay una sana doctrina, donde se tergiversa la palabra del Señor, el diablo mismo se encarga de llevar las almas a ese lugar y crezca numéricamente. Y a él no le importa eso. Pero una congregación donde se predica la palabra, se predica el Evangelio de Jesucristo y hay una fiel comprensión en la sana doctrina y se aplica la misma, las almas vienen a los pies de Cristo y se cumple la palabra, manada pequeña. No tenemos por qué preocuparnos porque en la congregación no habemos tantos miembros. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. A Dios lo que le interesa es la calidad. Creyentes acrisolados con la prueba de la palabra, bien cimentados, fundamentados en la palabra. Él no quiere cantidad, sino calidad. Hombres verdaderos, mujeres verdaderas, que le adoren, le exaltan y le sirvan en espíritu y en verdad de todo corazón. Que Dios os bendiga. Y vamos a tratar, alabado sea el nombre del Señor, en el próximo segmento, con la ayuda de Dios, acerca de un tema que nos va a llamar la atención. Si Dios lo permite, vamos a tratar. Yo fui ramera, yo fui prostituta, yo, Luis Enrique Arias, fui eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces debe de haber una fiel comprensión de la sana doctrina, según Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado, le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo de su tiempo y a la iglesia de Jesucristo Rey, Señor y Salvador de hoy, siglo XXI. Le dice: ten cuidado de ti mismo, a los predicadores, a los creyentes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Predica la palabra y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero hay que tener cuidado de lo que predicamos. Si es sana doctrina o es doctrina demoníaca, satánica, dogmas humanos. Pero en la iglesia de Jesucristo, los dogmas humanos ¡fuera! Dios no quiere dogmas humanos. Dios no quiere reglas humanas. Quiere es la palabra de Dios fiel y verdadera, aplicada a las vidas del que predica, para que las almas se conviertan. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en gloria,